Bienvenidos. Lo que van a escuchar hoy no es una crónica deportiva, es un informe de guerra. Ecuador, la nación que alguna vez fue conocida como un santuario de paz en los Andes, cerró el año 2025 convertida en un escenario dantesco donde la vida humana se cotiza a un precio aterradoramente bajo. Durante décadas, creímos que la fama y el éxito financiero eran escudos impenetrables, que los ídolos del fútbol, esos héroes modernos que mueven millones de dólares en contratos y publicidad, eran intocables. Estábamos equivocados. Este año, la sangre manchó el césped y las gradas se silenciaron ante el estruendo de las balas. Desde las promesas juveniles hasta las estrellas consagradas internacionalmente, nadie estuvo a salvo de la maquinaria del crimen organizado. Hoy, en el Relator Oscuro, desglosaremos con precisión quirúrgica el año en que el fútbol ecuatoriano murió un poco cada día. Analizaremos la anatomía de estos crímenes, el flujo de dinero sucio que corrompe las instituciones y la incapacidad absoluta de un Estado desbordado. Si crees que esto se trata solo de un juego, te sugiero que apagues el video ahora. Pero si quieres entender la verdadera dimensión de esta tragedia sistémica, quédate. Lo que vas a descubrir cambiará tu forma de ver la realidad para siempre. El 17 de diciembre de 2025 no fue un miércoles cualquiera en Guayaquil. La ciudad portuaria, corazón económico y comercial del Ecuador, vibraba con esa mezcla densa de calor húmedo y la frenética actividad prenavideña. En las calles, el dinero circulaba de mano en mano, entre compras de última hora y la esperanza de un cierre de año próspero. Sin embargo, bajo esa superficie de normalidad comercial, se movían las corrientes subterráneas que han transformado a la perla del Pacífico en una de las zonas más peligrosas del hemisferio. Esa tarde, alrededor de las 15:00 horas, el sector de Samanes 4, una zona residencial de clase media habitada por familias trabajadoras y pequeños empresarios, se convirtió en el escenario de un evento que rompería el último tabú de la violencia en el país. Allí se encontraba Mario Alberto Pineda Martínez. Para entender la magnitud del shock que sacudiría al país minutos después, primero debemos entender quién era el objetivo. Pineda, de 33 años, no era un ciudadano anónimo atrapado en el fuego cruzado. Era una leyenda viva del deporte nacional. Nacido en Santo Domingo de los Cháchilas, había construido una carrera que es el sueño de millones. Gloria en Independiente del Valle, consagración absoluta en Barcelona Sporting Club con 2 títulos nacionales y una proyección internacional que lo llevó a vestir la camiseta del Fluminense en Brasil, uno de los mercados de fútbol más competitivos y que mueve mayores volúmenes de capital en Sudamérica. Su rostro era conocido, su nombre era una marca, y su estatus económico sugería esa seguridad implícita que otorga el éxito. Mario estaba parado en la vía pública, frente a una carnicería, un acto cotidiano, casi banal. Estaba acompañado por las 2 mujeres más importantes de su vida, su madre y su pareja, Gisella Fernández. No había escoltas visibles, no había un perímetro de seguridad blindado, solo un hombre disfrutando de su tiempo libre. Fue entonces cuando la realidad del conflicto armado interno se materializó. Las cámaras de seguridad del sector captaron la llegada de la muerte. No vino en un vehículo blindado ni en una operación militar, sino en el vehículo predilecto del sicariato latinoamericano, la motocicleta. 4 sujetos, distribuidos en 2 motos, aparecieron en la escena. La eficiencia y frialdad de sus movimientos denotaban una profesionalización del crimen que hiela la sangre. No hubo titubeos. Uno de los sicarios descendió del vehículo y caminó hacia Pineda. En ese instante, el instinto de supervivencia de Mario se activó, pero de manera errónea. Levantó las manos. En la lógica de un ciudadano común, aquel gesto es el código universal ante un asalto. Toma mi dinero, toma mis joyas, pero no dispares. Mario probablemente pensó que se trataba de un robo, que aquellos hombres buscaban el efectivo que llevaba encima o algún reloj de lujo, pero el sicario no quería su dinero.
No pidió nada. El agresor abrió fuego con una brutalidad mecánica. La policía científica, horas más tarde, recolectaría 17 restos de bala en la escena. 17 detonaciones que resonaron contra las paredes de los negocios cercanos, silenciando el bullicio de la tarde. Mario Pineda y Gisella Fernández murieron instantáneamente. Sus cuerpos quedaron tendidos en la acera, una imagen gráfica y devastadora que circuló en redes sociales antes de que los servicios de emergencia pudieran siquiera llegar. La madre del jugador, herida, fue la única testigo sobreviviente de la ejecución de su propio hijo. Este crimen marcó un punto de inflexión. No fue un asesinato pasional, ni una riña callejera, ni un asalto que salió mal. La sevicia, la cantidad de disparos y el modus operandi confirmaron lo que todos temían susurrar. Fue un ataque dirigido, una ejecución por encargo. Alguien pagó un precio, una suma de dinero manchada de sangre, para terminar con la vida de una figura pública a plena luz del día. La conmoción fue inmediata y global. Mientras el cuerpo de Pineda era trasladado a la morgue, las estructuras del fútbol mundial reaccionaban. El Barcelona SC declaró un luto que se sentía en cada esquina de Guayaquil. Pero lo que realmente ilustra la gravedad del hecho fue la reacción internacional. Desde Brasil, el Fluminense lloraba a su exjugador, y desde España, el gigante Real Madrid emitía un comunicado oficial. Cuando la institución deportiva más rica y poderosa del planeta se detiene para lamentar un asesinato en las calles de Guayaquil, el mensaje es claro. La violencia en Ecuador ha alcanzado un nivel de notoriedad insostenible. Sin embargo, detrás de los obituarios y las lágrimas, comenzaron a surgir preguntas inquietantes sobre las motivaciones. Horas antes del crimen, Antonio Álvarez, presidente del Barcelona SC, había hecho una declaración que, en retrospectiva, suena como una profecía macabra. Había revelado que estaba financiando, con su propio capital, seguridad privada para un jugador del plantel que estaba recibiendo amenazas de muerte. Aunque no dio nombres en ese momento, la correlación temporal es imposible de ignorar. Aquí entra en juego la oscura economía de la extorsión. En un país donde las bandas criminales como los choneros y los lobos han diversificado su portafolio de ingresos más allá del narcotráfico, los futbolistas se han convertido en objetivos de alto valor. Son vistos como cajeros automáticos ambulantes, las llamadas vacunas, pagos extorsivos exigidos a cambio de una supuesta protección, se han vuelto moneda corriente. El mensaje del crimen organizado al ejecutar a Pineda fue devastadoramente claro para el resto de la sociedad y para sus colegas. Si podemos tocarlo a él, que es un ídolo, podemos tocar a cualquiera. Nadie está seguro. Ninguna cantidad de dinero en el banco te salvará si decidimos que eres un objetivo. La respuesta de las autoridades siguió el patrón de ineficacia que caracterizó todo el 2025. La empresa municipal, Segura EP y la Policía Nacional anunciaron al día siguiente la detención de un presunto implicado y la localización de una de las motocicletas usadas en el crimen, abandonada cerca de un centro comercial en Las Orquídeas. Pero estas acciones, aunque necesarias, son reactivas. El sistema de inteligencia falló. El Estado, a pesar de haber declarado la guerra a las bandas y de haber incrementado el presupuesto de seguridad a cifras récord, no pudo proteger a uno de sus ciudadanos más ilustres en una zona comercial concurrida. El asesinato de Mario Pineda no fue un hecho aislado. Fue la culminación de una escalada. Fue el momento en que la burbuja se rompió definitivamente. Hasta ese 17 de diciembre, muchos querían creer que la violencia estaba confinada a los barrios marginales o a las disputas territoriales por rutas de droga. La muerte de Pineda demostró que el cáncer ha hecho metástasis. Pero para entender cómo llegamos a este punto de no retorno, debemos retroceder en el calendario. Debemos mirar hacia el norte, hacia la frontera, y descender a las divisiones inferiores, donde la falta de recursos económicos y el abandono estatal crearon el caldo de cultivo perfecto para la tragedia. Porque antes de que cayera el ídolo en Guayaquil, otros jugadores pagaron con su vida el precio de vivir
en un país secuestrado por el terror. Para comprender la profundidad de esta crisis, debemos alejarnos del asfalto comercial de Guayaquil y viajar hacia el norte, hacia la frontera. Debemos adentrarnos en la provincia de Esmeraldas, una región donde la exuberancia de la selva y la belleza del Pacífico contrastan violentamente con una realidad económica de abandono estatal y control criminal. Es aquí, en esta zona cero del conflicto armado, donde la historia de Jonathan González ilustra un patrón trágico, el peligro mortal que enfrentan aquellos que logran generar riqueza y deciden regresar a casa. Si Mario Pineda representaba a la élite actual, Jonathan González, conocido en las canchas como Speedy, encarnaba la nostalgia de una gloria reciente. A sus 30 años, González ya había vivido lo que para la mayoría de sus vecinos en Esmeraldas era una fantasía inalcanzable. Había sido parte de ese legendario Independiente del Valle que asombró al continente. Había vestido la camiseta de la selección nacional y había cruzado fronteras para jugar en la Liga de México, un mercado que mueve millones de dólares en salarios y transferencias. Speedy había logrado lo que el sistema capitalista promete, pero rara vez cumple en estas latitudes: la movilidad social ascendente a través del talento. Sus piernas le habían permitido escapar de la pobreza, generar un patrimonio y asegurar un futuro financiero para su familia. Sin embargo, el fútbol tiene una gravedad emocional difícil de romper. En julio de 2025, lejos de los reflectores de los estadios mundialistas, Jonathan había regresado a su tierra natal para defender los colores del club 22 de Julio, un equipo de ascenso. Desde una perspectiva romántica, era el regreso del hijo pródigo. Desde una perspectiva de seguridad y análisis de riesgo, fue una sentencia de muerte. Esmeraldas no es solo una provincia, es un corredor logístico estratégico para el narcotráfico transnacional. Su proximidad con Colombia y su acceso al océano la convierten en una pieza clave para la exportación de cocaína. En esta economía sumergida, donde las facciones criminales y disidencias armadas dictan la ley, la figura de un exjugador internacional es vista con ojos depredadores. En una región deprimida financieramente, donde el desempleo alcanza cifras de 2 dígitos y la liquidez es escasa, alguien como González resalta. Para las mafias locales, él no era solo un deportista, era un activo económico, una fuente potencial de ingresos a través de la extorsión. El perfil del futbolista que retorna con ahorros en dólares, que invierte en negocios locales o simplemente ostenta un estilo de vida superior al promedio, activa inmediatamente los radares de las bandas que buscan financiar sus operaciones mediante el cobro de vacunas. La tragedia golpeó en julio de 2025. A diferencia de Pineda, que fue atacado en la vía pública, el terror buscó a González en lo que debería haber sido su refugio más seguro, su propio domicilio. El ataque fue ejecutado con la precisión militar que caracteriza a la violencia en la frontera. Sicarios armados irrumpieron en el centro de la ciudad de Esmeraldas, violando la santidad del hogar. No hubo negociación, no hubo solicitud de transferencia bancaria, ni robo de objetos de valor en ese momento. Fue una operación de exterminio. Jonathan Speedy González fue asesinado a tiros en su casa, junto a otra persona cuya vida también fue reclamada por la violencia esa noche. Este doble homicidio expuso la pérdida total del control territorial por parte del Estado ecuatoriano en las zonas fronterizas. Mientras el gobierno central en Quito hablaba de planes macroeconómicos y estados de excepción, en las calles de Esmeraldas imperaba la ley del más fuerte. La muerte de González envió un mensaje escalofriante a toda la generación de futbolistas nacidos en provincias periféricas. El éxito te marca. Si sales, triunfas y haces dinero, no puedes volver. Tu hogar ya no es tu hogar, es territorio hostil. El caso de Speedy también destapa la vulnerabilidad de las categorías de ascenso, Serie B y Segunda categoría. Lejos de las cámaras de televisión de alta definición y de los patrocinadores corporativos de la Liga Pro Serie A, el fútbol de ascenso
se juega en terrenos donde la seguridad es inexistente. Los clubes, a menudo gestionados con presupuestos precarios, no tienen la capacidad financiera para ofrecer protección privada a sus plantillas. Los jugadores quedan expuestos, desprotegidos ante un entorno donde la vida vale menos que una apuesta ilegal. La investigación policial, como suele suceder en estas zonas rojas, se topó con el muro del silencio. En comunidades donde el crimen organizado ejerce funciones de Estado paralelo, los testigos no hablan por miedo a represalias. Las carpetas fiscales se acumulan, pero la justicia es un lujo que no llega a la frontera. Con la muerte de Jonathan González, el fútbol ecuatoriano no solo perdió a un talento que alguna vez voló por las bandas de los estadios más importantes de América, perdió la inocencia de creer que el deporte podía convivir con la guerra. Pero si el asesinato de una figura reconocida en su propia casa fue impactante, lo que sucedería meses después en la ciudad de Manta demostraría que el horror no tiene límites y que incluso aquellos que apenas comienzan su camino, aquellos que aún no han tocado la fortuna, pueden ser devorados por la maquinaria de sangre y dinero sucio que asfixia al país. Si el caso de Jonathan González nos mostró el peligro de tener dinero en una zona de conflicto, la masacre de Manta nos enseñó la lección opuesta. La falta de capital también mata. En septiembre de 2025, el horror se trasladó a la costa de Manabí, específicamente a la ciudad de Manta, un puerto estratégico que mueve millones de dólares en comercio legítimo, pero que sirve también como uno de los principales centros de operaciones para la exportación de alcaloides hacia Norteamérica y Europa. Aquí, la violencia no buscó a una estrella consagrada, sino al eslabón más débil de la cadena alimenticia del fútbol, los clubes de ascenso con presupuestos de supervivencia. El Exapromo Costa FC, un equipo modesto que lucha por hacerse un lugar en el mapa deportivo, viajó a Manta para cumplir con su calendario. En el fútbol de élite, los equipos se alojan en hoteles 5 estrellas, verdaderas fortalezas con seguridad privada y accesos restringidos. Pero en las categorías inferiores, la realidad financiera es brutalmente distinta. Sin grandes patrocinadores y con flujos de caja limitados, los directivos deben optimizar cada centavo. La logística se define por el ahorro, no por la seguridad. El equipo se hospedó en un hostal económico. Un lugar de paso, barato, accesible, una decisión financiera lógica para un club pequeño, pero fatal en el contexto del Ecuador de 2025. La tragedia ocurrió cuando un grupo armado irrumpió en el establecimiento. Según los informes preliminares y los comunicados del propio club, el ataque no iba dirigido a los futbolistas. Los sicarios buscaban a un tercer objetivo, probablemente vinculado a cuentas pendientes del narcotráfico, que también se alojaba en ese lugar de bajo costo. El resultado fue una carnicería. Michael Valencia murió en el acto. Su compañero, Leandro Yepes, luchó por su vida en un hospital durante días, pero las heridas eran demasiado graves. Fallecieron por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, víctimas de una economía de guerra, donde la vida de un inocente es un daño colateral aceptable para los criminales. Murieron porque la precariedad económica del fútbol base los obligó a dormir en la misma cama que el peligro. Pero mientras en Manta se lloraba a las víctimas del azar, en Portoviejo, a pocos kilómetros de distancia, comenzaba a gestarse otro tipo de violencia. Una violencia que no es accidental, sino calculada, instrumental y directamente vinculada a una industria multimillonaria y opaca, las apuestas deportivas. Octubre de 2025 trajo consigo el atentado contra Brian Cuco Angulo. Angulo, un delantero con trayectoria en equipos grandes como Emelec y Cruz Azul de México, jugaba para la Liga de Portoviejo en la Serie B. Su caso destapó una olla de grillos que muchos preferían mantener cerrada. El control de las mafias sobre los resultados de los partidos. El fútbol ya no es solo pasión, es un mercado financiero global. La proliferación de casas de apuestas, muchas de ellas operando desde paraísos fiscales,
y sin regulación efectiva, ha creado un ecosistema donde un gol, una tarjeta amarilla o un resultado inesperado pueden generar ganancias millonarias en cuestión de segundos, y donde hay tanto dinero rápido en juego, el crimen organizado busca asegurar su inversión. Brian Angulo sobrevivió a un ataque armado. No fue un robo, no fue una bala perdida, fue un mensaje. Semanas antes del ataque, la directiva de la Liga de Portoviejo había denunciado amenazas de muerte contra su plantilla antes de un partido crucial contra el Club Bujos. La lógica es aterradora: plata o plomo. Los grupos criminales contactan a jugadores, árbitros o dirigentes. Ofrecen sumas de dinero en efectivo para amañar un partido. Si el soborno es rechazado, la oferta cambia a una amenaza de ejecución. El atentado contra Angulo debe leerse como una advertencia corporativa de la mafia. En este nuevo orden, el rendimiento deportivo es secundario. Lo que importa es la rentabilidad de la apuesta. Los jugadores se convierten en peones de una partida de ajedrez financiero jugada por capos desde la sombra. Si un delantero no falla el penal que se le ordenó fallar, o si un arquero ataja el gol que debía dejar pasar para cubrir el spread de apuestas, su vida entra en números rojos. La integridad de la competición colapsó en 2025. Reportajes de investigación de medios como Primicias revelaron que varios jugadores abandonaron el país en silencio, huyendo no de la delincuencia común, sino de las presiones para manipular partidos. Prefirieron perder sus contratos y sus salarios antes que vender su alma y arriesgar la vida de sus familias en este juego macabro. La yuxtaposición de los casos de Manta y Portoviejo nos ofrece la radiografía completa del desastre. Por un lado, la pobreza de los clubes pequeños que expone a los jóvenes a la violencia urbana. Por el otro, el dinero sucio de las apuestas que corrompe y ataca a los profesionales consagrados. El fútbol ecuatoriano quedó atrapado en una pinza mortal, asfixiado entre la precariedad y la codicia. Y mientras el país intentaba procesar estos ataques a la estructura profesional, la violencia estaba a punto de cobrarse su víctima más inocente. Un crimen que demostraría que ni siquiera el futuro está a salvo y que el simple hecho de vivir en un barrio popular convierte a una promesa adolescente en una estadística más. Si las historias anteriores nos hablaron de profesionales consagrados y equipos de ascenso, noviembre de 2025 nos trajo la confirmación de que la barbarie no respeta ni siquiera a la semilla. El asesinato de Miguel Nazareno, un adolescente de apenas 16 años, representa el punto más bajo de esta crisis humanitaria. Miguel no jugaba en un equipo de barrio. Pertenecía a las formativas del Independiente del Valle, la institución modelo del Ecuador, reconocida mundialmente por su capacidad de generar riqueza a través de la venta de jugadores y por su infraestructura de primer mundo. El Club de Sangolquí es una máquina corporativa de éxito, una fábrica de sueños que exporta talento a la Premier League y a la Bundesliga, generando millones de dólares en divisas para el país. Pero ni siquiera el escudo más prestigioso del país sirve como chaleco antibalas. Miguel murió en su casa, en Guayaquil. No estaba en una fiesta, no estaba involucrado en negocios ilícitos. Estaba en el lugar donde un niño debe estar seguro. Una bala perdida, producto de un tiroteo entre bandas rivales que disputaban territorio en su barrio, atravesó las paredes y cortó de tajo una vida llena de potencial. Este crimen es un infanticidio social. Revela la cruel paradoja del fútbol sudamericano. Mientras los clubes invierten grandes sumas de capital en la formación técnica y nutricional de los jóvenes en sus complejos de alto rendimiento, esos mismos jóvenes deben regresar a dormir a zonas rojas donde el Estado ha desaparecido. El fútbol es su única vía de escape, su único billete de lotería para sacar a sus familias de la pobreza, pero el entorno es una trampa mortal que se cierra antes de que puedan cobrar el premio. La muerte de Miguel no es un accidente. Es la consecuencia directa de un Estado fallido. Y aquí es donde debemos diseccionar la respuesta, o la falta de ella,
de las autoridades gubernamentales y deportivas. Durante todo el 2025, el gobierno del presidente Daniel Noboa mantuvo el discurso del conflicto armado interno. Se decretaron estados de excepción, se militarizaron las cárceles y se anunciaron incrementos históricos en el presupuesto general del Estado para el rubro de seguridad, superando los 4.000 millones de dólares. Sin embargo, los números en el papel no detienen las balas. La ejecución presupuestaria fue lenta e ineficiente. Mientras se debatía en la Asamblea sobre el alza del IVA para financiar la guerra, la inteligencia policial en las calles brillaba por su ausencia. El dinero recaudado de los contribuyentes no se tradujo en tecnología de prevención ni en la protección efectiva de los espacios públicos. La estrategia fue puramente reactiva. Llegar para levantar los cadáveres, no para evitar las muertes. Y si el Estado falló, las instituciones del fútbol no se quedaron atrás. La Liga Pro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, FEF, demostraron durante el 2025 una desconexión alarmante con la realidad. Al revisar los reglamentos de competición y los códigos disciplinarios de la temporada, uno se encuentra con una burocracia obsesionada con la imagen y el producto comercial. Hay páginas y páginas dedicadas a las multas económicas por uniformes mal puestos, por retrasos de 1 minuto en el inicio de un partido o por no cumplir con los protocolos de las entrevistas televisivas. El sistema está diseñado para proteger el espectáculo y los ingresos por derechos de transmisión. Pero cuando buscamos los protocolos de seguridad para la vida de los planteles fuera de los 90 minutos, encontramos un vacío legal. No existen exigencias reglamentarias para que los clubes garanticen transporte blindado en zonas de riesgo. No hay fondos de emergencia destinados a la seguridad privada de los jugadores amenazados. La seguridad se trata como un gasto privado que cada club debe asumir si puede, y no como una garantía fundamental del trabajo. La reacción institucional tras la ola de asesinatos fue tardía y cosmética. Firmar convenios de monitoreo de cámaras en los estadios es una medida inútil cuando a los jugadores los están matando en las carnicerías, en sus casas o en hostales baratos. La industria del fútbol siguió facturando, los partidos se siguieron jugando, pero el alma de la competición se había desangrado. Ecuador cerró el 2025 demostrando que se puede tener una liga profesional rentable y organizativamente moderna, mientras se vive en una sociedad medieval en términos de seguridad. El abismo entre los millones que mueve el balón y el valor cero de la vida humana nunca había sido tan grande. Con este panorama desolador nos queda preguntar, ¿qué nos espera? ¿Cuál es el costo psicológico para los que sobreviven? Y lo más importante, ¿hay alguna salida o el fútbol ecuatoriano está condenado a ser un rehén permanente del narco? Cuando el humo de la pólvora se disipa y los titulares de prensa pasan a la siguiente novedad, queda el silencio. Un silencio pesado, denso, que se ha instalado en los vestuarios, en las gradas y en las oficinas de los clubes ecuatorianos al cerrar el 2025. Este año no será recordado por quién levantó la copa ni por quién descendió a la Serie B. En los libros de historia, el 2025 quedará marcado a fuego como el año en que el fútbol ecuatoriano perdió su inocencia y se declaró en bancarrota moral. Hemos recorrido juntos la anatomía del horror, desde la ejecución pública de un ídolo como Mario Pineda en una zona comercial de Guayaquil, pasando por el asesinato doméstico de Jonathan González en la frontera de Esmeraldas, hasta la masacre de bajo presupuesto en los hostales de Manta y el infanticidio social del joven Miguel Nazareno. Cada uno de estos casos no es una tragedia aislada, son los síntomas terminales de una sociedad donde el Estado ha abdicado de su función más básica, garantizar que sus ciudadanos lleguen vivos al día siguiente. Pero, ¿qué nos deja este baño de sangre? ¿Cuál es el costo real, más allá de las vidas irreparables, para el futuro de este deporte y de la nación? La primera consecuencia, y quizás la más devastadora a largo plazo, es el éxodo masivo de capital humano.
Durante la última década, Ecuador se había posicionado en el mercado global como una cantera de oro, exportando talento físico y técnico a las mejores ligas del mundo. Los clubes europeos y norteamericanos veían en el jugador ecuatoriano una inversión segura, un activo de alto rendimiento. Sin embargo, la violencia ha cambiado la motivación de la transferencia. Hoy el jugador ecuatoriano no busca salir al extranjero únicamente por la gloria deportiva o por un contrato millonario en dólares o euros que asegure su futuro financiero. Hoy buscan salir para sobrevivir. La inseguridad se ha convertido en el principal agente de transferencias. Estamos presenciando una fuga de talento impulsada por el pánico. Esto devalúa el Producto Interno. La Liga Pro, que aspiraba a ser la tercera mejor liga del continente, corre el riesgo de convertirse en un torneo de transición, un lugar del que todos quieren huir lo antes posible. Los clubes locales perderán poder de negociación, tendrán que vender a sus joyas a precios de remate, porque el jugador presionará para irse a cualquier lugar donde no tenga que pagar vacunas ni mirar por el retrovisor cada vez que sale del entrenamiento. El mercado se distorsiona. La seguridad personal se ha convertido en el bonus más codiciado de cualquier contrato. La segunda consecuencia es invisible pero corrosiva: el trauma psicológico colectivo. ¿Cómo se le puede exigir rendimiento de élite, concentración absoluta y creatividad a un atleta que vive bajo amenaza? El fútbol es un estado de ánimo. Cuando el miedo se infiltra en la mente, las piernas pesan. Hemos visto testimonios de jugadores que envían a sus familias fuera del país, quedándose solos en ciudadelas blindadas, viviendo como prisioneros de su propio éxito. Se ha creado una cultura del miedo que afecta la calidad del espectáculo. El temor a fallar un penal ya no es por la crítica de la prensa o el abucheo de la hinchada, es por el terror a que ese error le cueste dinero a una mafia de apuestas ilegales que sabe dónde estudian sus hijos. Esta presión no aparece en las estadísticas de posesión de balón ni en los mapas de calor, pero es el factor determinante que está pudriendo la competencia desde adentro. La integridad del deporte ha sido hipotecada a grupos que resuelven sus disputas con plomo. Además, debemos confrontar la realidad de la economía del crimen. El fútbol, por su naturaleza de manejo de grandes volúmenes de efectivo, taquillas y transferencias internacionales, siempre ha sido atractivo para el lavado de activos, pero en 2025, la línea que separaba al deporte del crimen organizado se borró. La sospecha de que clubes de categorías inferiores están siendo financiados con dinero narco para lavar ganancias ilícitas ya no es una teoría de conspiración, es una hipótesis de trabajo para las agencias de inteligencia internacionales. Si el fútbol se convierte en una lavadora de dinero, deja de ser deporte. Se convierte en una fachada, y las fachadas, en el mundo del AMPA, se defienden y se atacan con violencia. La respuesta del Estado ha sido una decepción histórica. La militarización de las calles y la declaración de conflicto armado interno sirvieron para los noticieros y para justificar gastos millonarios en seguridad que no se reflejaron en resultados. La inteligencia policial falló sistemáticamente. No se anticiparon a los hechos, no protegieron a los objetivos de alto perfil y, lo más grave, no lograron desmantelar las estructuras financieras que ordenan estos crímenes. Mientras el dinero siga fluyendo hacia las arcas de los choneros, los lobos y el tren de Aragua, los sicarios seguirán teniendo motocicletas, armas automáticas y municiones para ejecutar sus órdenes. El gobierno de Daniel Noboa y las instituciones deportivas como la FEF y la Liga Pro intentaron seguir con el show, bajo la premisa de que el espectáculo debe continuar. Pero esa normalización de la barbarie es cómplice. Celebrar goles mientras se entierran futbolistas es un acto de negación psicótica. Las multas por no dar entrevistas a tiempo parecen un chiste macabro cuando no hay protocolos para evitar que maten a un jugador en la puerta de su casa. Entonces, ¿cuál es el veredicto para el 2025? Es un veredicto de culpabilidad compartida. Culpable el crimen organizado por su brutalidad sin límites.
culpable el Estado por su ineficacia y abandono, culpables las instituciones deportivas por priorizar el negocio sobre la vida, y en cierta medida, culpable la sociedad si permitimos que esto se convierta en paisaje. El santuario ha colapsado. Ecuador ya no es esa isla de paz. Es un territorio en disputa donde el talento se desangra. Mario Pineda, Jonathan González, Michael Valencia, Leandro Yepes y Miguel Nazareno son los mártires de esta guerra no declarada contra el deporte. Sus nombres no deben ser olvidados ni reducidos a una cifra en un informe policial. El futuro es sombrío, pero no está escrito. La recuperación del fútbol ecuatoriano no vendrá de un nuevo patrocinador millonario ni de la construcción de estadios más modernos. Vendrá el día en que un niño pueda ir a entrenar a su escuela de fútbol en Guayaquil, Esmeraldas o Manabí, sin el miedo a que una bala perdida le robe el futuro. Vendrá el día en que el éxito no sea una condena a muerte. Hasta que ese día llegue, cada partido que se juegue en este país será un acto de resistencia, pero también un recordatorio de lo que hemos perdido. El fútbol es el espejo de la sociedad, y hoy, ese espejo nos devuelve la imagen de un país fracturado, herido y manchado de sangre. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la realidad. Sabemos que este no ha sido un contenido fácil de digerir. No hay goles para celebrar aquí, solo verdades para reflexionar. Si este informe te ha abierto los ojos sobre la verdadera situación que atraviesa nuestra región, tu me gusta y tu suscripción son más importantes que nunca. Nos ayudan a seguir investigando, a seguir narrando lo que otros callan por miedo o conveniencia. Comparte este video. Que el mundo sepa lo que está pasando. Que el silencio no gane la partida. Soy el relator oscuro. Nos vemos en la próxima entrega, si la realidad nos lo permite.